Al respecto de lo que sucedió este fin de semana en la Asamblea Nacional, es importante señalar dos cosas. La primera es que todos los miembros electos en el Consejo de Administración Legislativa son de oposición. A diferencia del primer Consejo de Administración Legislativa, que habían tres votos que estaban apoyando al gobierno, ahora ya no hay ningún voto. Y el gobierno debe darse cuenta de que la cuestión es compleja al respecto de calificación de proyectos de ley, de calificación de pedidos de juicio político y demás. Incluso de tratados internacionales, que es lo último que se ha visto que está gestionando el gobierno. La pared llamada Consejo de Administración Legislativa que debe aprender a sortear quién gobierna en los próximos 2 años, que no sabemos. Y en segundo lugar, es importante leer los datos, las actas de votaciones. Nosotros hemos hecho una comparativa del acta de votación que dio paso al trámite del juicio político en contra del presidente de la República y la votación que llevó a la presidencia, a la reelección, a Virgilio Saquicela. Si nos damos cuenta, aparecen 8 votos de la nada, ¿no? Y esos hay que analizarlos, pues, al respecto de qué posición política habría detrás. Por ejemplo, 2 de esos 8 votos son de legisladores que votaron que no para el trámite de juicio político, pero que sí a favor de la presidencia de Sanchez. Entonces es una posición que dice no claramente y que habría que restar a esta supuesta mayoría peligrosa. Entonces no serían 96, sino 94 votos a favor del juicio político. Luego, si seguimos revisando la lista, vemos 2 votos que también estarían en contra del juicio político. Es el voto que aparece en apoyo a Saquicela de Noblecilla y de la otra legisladora, Elina Narváez, que también se desafían del PSC y que estarían en contra del juicio. Si restamos a los 94 que teníamos, tenemos 92. Más 4 legisladores que son de Pachacutic y otro de la izquierda democrática que no han manifestado una posición. ¿Qué es lo que quiero decir con este cálculo y este análisis? Que debemos alejarnos un poco de la idea que se ha planteado de que ya el juicio está sentado y que hay los Claro. 92 votos para destituir al presidente. Eso, según el análisis de la votación, todavía no es un hecho. Claro, y precisamente, ¿cómo entender esta votación? Es decir, tuvimos 88 votos para dar paso a la etapa final del juicio político, precisamente, y faltaban 4 votos para los 92. Ahora vemos que todos llegaron más de 90, 96, 100 votos, incluso Esteban Torres, sorpresivamente. En ese sentido, ¿cómo entender esta votación? ¿Se están asegurando las mayorías, los asambleístas, ciertos cargos igual dentro de las comisiones? ¿Estaría enfocado más en eso? ¿El juicio político quedaría deslindado un poco de las negociaciones de las nuevas autoridades de la Asamblea? Bueno, antes de pasar al tema de análisis coyuntural, digamos, es importante revisar el tema institucional. Y es que hoy en día deberíamos los ecuatorianos saber 2 cosas. En primer lugar, cómo va a votar cada bancada, no cómo va a votar cada legislador, porque en un verdadero Estado de Derecho las bancadas votan de forma orgánica. Bueno, casi es como complicado que se tenga eso, ¿no? Que las bancadas sean orgánicas. Es el ideal, por ejemplo, no hay, digamos, hay la excepción, conforme a regla, que es la bancada UNES, que es la Claro. más orgánica. ¿Por qué las otras bancadas no pueden votar de esta forma? Lo que quiero decir es que los ciudadanos necesitamos transparencia al respecto de las decisiones. No puede ser que hoy en día, a pocas horas del juicio político, no sepamos cómo van a votar por seguridad jurídica, por tema de inversiones, por el trabajo y la tranquilidad de todas las personas. En segundo lugar, es preocupante que posiblemente que no se hayan elegido comisiones esté significando que haya una moneda de cambio al respecto de cómo se van a conformar las comisiones legislativas, porque se vienen temas muy controversiales y que también han sido polarizados al respecto de leyes en materia de minería, por ejemplo, ley en materia de gestión de riesgos, reformas al Código del Trabajo que ya están entrando en la opinión pública, el nuevo proyecto de ley del presidente Lazo en materia económica urgente, de economía familiar. Entonces preocupa que esto sea una moneda de cambio al respecto de cómo irán a salir estas normativas en los próximos 2 años si es que estamos configurando la Asamblea Nacional en torno a intereses más que en torno a, por ejemplo, técnica legislativa, conocimiento, experiencia en la materia y demás.
Entonces, estamos frente a una negociación política que posiblemente beneficia a quienes están dentro de esa fórmula, pero en la agenda legislativa de la Asamblea para afuera, difícilmente va a tener un impacto positivo para la gente. Claro, y creo que esa es la preocupación mayor de la ciudadanía en general, precisamente. Si esta nueva mayoría legislativa, pues precisamente está buscando eso. Ahora, tenemos un periodo que termina donde se ha realizado, bueno, un periodo dividido, digámoslo así, porque tuvimos a Guadalupe Llori hasta casi un año y luego Virgilio Saquicela asumió la presidencia. Un primer momento bastante detenido, bastante bloqueado en el tema de trámites de juicios políticos, incluso de leyes, entrampado en si sigue o no Guadalupe Llori, y luego con Virgilio Saquicela, digamos que fluyó un poco más el tema legislativo por los acuerdos que ya se tenían. ¿Cómo ves tú este primer periodo de la Asamblea Nacional en temas ya de producción, de fiscalización y ser legisladores? Bueno, al respecto del parámetro de legislación, hay tres datos bastante concretos. El primero de ellos es que esta Asamblea Nacional aprobó en promedio la misma cantidad de leyes que el anterior periodo legislativo. Se presentaron igual, en promedio, una misma cantidad de proyectos de ley. Vamos 500 proyectos de ley. En el anterior periodo legislativo, en los 4 años, llegamos a 1000 proyectos de ley. Entiendo que en este periodo pasaría lo mismo. Ujú. Voy con el tercer dato y voy a agregar un cuarto que me parece importante. El tercero, y que a mí en lo personal me preocupa, es que si revisamos los proyectos de ley presentados actualmente por los legisladores de este periodo, apenas el 5% han sido publicados en el registro oficial. Lo que quiere decir que la legislatura, puede ser por normativa también, está mirando hacia atrás y revisando proyectos de ley que estaban en trámite estancados. Y en estos 2 años se ha dedicado a despachar esos proyectos de ley, que son importantes, pero quizá muchos de ellos ya dejan de ser oportunos para la gente. Claro. Pensamos en promedio que la Asamblea Nacional se demora 30 meses en aprobar una ley. No es solo este periodo, sino tomando en la balanza periodos anteriores también. Y como dato, porque la ciudadanía puede sacar la mejor conclusión con más datos, ¿no? Y es que si comparamos, como tú has planteado acá, Patricio, el periodo de Guadalupe Llori y el periodo de Virgilio Saquicela, que los dos estuvieron más o menos 12 meses, la Ujú. diferencia es por días. Guadalupe Llori aprobó 15 leyes y en la presidencia de Virgilio Saquicela 30. Es decir, con el presidente Saquicela se duplicó la producción legislativa. Ujú. Pues fue evidente al respecto de las complicaciones que tuvo Guadalupe Llori al momento de gestionar un cargo tan complejo como es una presidencia de la legislatura, y a Virgilio Saquicela pues el acuerdo le funcionó de una mejor forma. Eso en materia de legislación. Claro, y en temas de fiscalización, por ejemplo, ahora sin duda con la reforma que se hizo última a la ley de la función legislativa, precisamente en la comisión de fiscalización ya no se entrampan estos procesos y finalmente pasan. Antes, en periodos anteriores, sí había una diferencia entre quienes estaban al frente, quienes los lideraban, en fin, y se archivaban tranquilamente los juicios políticos en esa mesa y ahí morían. Ahora, digamos, es diferente, no sé si se podría hacer también algún análisis al respecto de cómo se ha tratado los juicios políticos en este periodo legislativo, que estuvo Villavicencio al frente de esta mesa legislativa. Sí, como ha señalado, estimado Patricio, hace menos de 3 años había una comisión de fiscalización que la denominaba la Comisión de Archivo, porque en esos 9, 10 votos que existían en esa comisión se decidía el control político parlamentario. Y por principio, la reforma de la ley de la función legislativa determinó que el Pleno sea la última instancia en materia de fiscalización y control parlamentario. Es por eso que no lograron archivar en este periodo ningún juicio político. No así el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí pues hay una observación al procedimiento parlamentario, que en su gran mayoría el Pleno llega tarde. Quiero decir, no logra destituir al funcionario que está incurriendo en una vulneración a la ética, por ejemplo, sino que solo lo puede censurar porque el funcionario se adelanta y renuncia antes de ser destituido, y ha pasado en innumerables ocasiones. Con lo cual el juicio político de alguna manera pierde efectividad. Es verdad que la censura aplica al funcionario con la prohibición de ejercer un cargo público por 2 años. Uh -huh.
Pero digamos, los plazos que se determinan en la ley han sido pensados de tal forma que el procedimiento sea lento, no como en otros parlamentos, en donde el principio de oportunidad que tiene que tener el juicio político es inmediato. Es decir, si es que hay al menos evidencias de que un funcionario esté incurriendo en corrupción, en una falta de la ética pública, el Parlamento se reúne y con base en pruebas puede discutir y sancionar. ¿Por qué? Estimado Patricio, si nosotros nos damos cuenta del control político ecuatoriano, este no se basa en pruebas, sino se basa en principios de confianza política. Es lo que le está pasando al presidente Lazo actualmente. Ujú. Si cierto se han discutido, hay posiciones al respecto de si es que hay posible especulado por omisión del presidente, pues más allá de las pruebas opera la confianza. Y tenemos un punto de vista más amplio, en donde vemos la gestión del funcionario. Entonces, eso es lo que ha pasado también en este periodo, en donde difícilmente la sustanciación se respeta y el Pleno, pues, por principio de oportunidad, toma una decisión. Claro, y creo que más bien el trabajo de la comisión, lo cuestionable ha sido precisamente en este proceso de sustanciación. Es decir, tuvimos un juicio político a consejeros de participación ciudadana que después regresaron a sus cargos, luego fueron destituidos por un tema de la Corte Constitucional, pero es decir, logran caer en estos vacíos legales que podría tener, incluso con el juicio político del presidente Guillermo Lazo, quisieron hacer exactamente lo mismo, generar complicaciones para que los procesos no prosperen en el pleno legislativo o que haya estas nulidades de las que se puedan agarrar los funcionarios para evitar su destitución. Sí, bueno, ahí hay que empezar por el origen, ¿no? El juicio político, si bien es cierto, no responde a principios universales como lo es el debido proceso tal cual se plantea en la justicia común. Acá no sucede de esta forma. Acá lo que está escrito en la ley orgánica de la función legislativa es lo que se debe hacer porque es una ley especializada en control parlamentario. Pero la preocupación es que ni eso se respeta, que es mínimo. Ujú, ujú. Estamos viendo un juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional con una gran duda. ¿Cuál es el informe motivado que respalda la posición política del Pleno de la Asamblea Nacional? Por el momento no existe. Si estamos yendo a un juicio político en donde estamos trabajando sobre un expediente, no sobre un informe aprobado. Pero más allá de eso, lo importante en materia de control parlamentario al respecto de lo que ha hecho esta Asamblea Nacional es cómo la Asamblea se ha logrado blindar en cuanto a su autonomía. Sucede que la Asamblea Nacional ha sido un órgano político que no ha podido ser fuerte al respecto de decisiones jurisdiccionales, como fue la sentencia del juez Lindau, en donde la Asamblea tuvo que acatar el poner una placa y el retractarse de alguna manera de la decisión que tomó en cuanto a la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Principio de independencia de funciones, de eso no debía pasar así, pero ese hecho dejó en evidencia que la Asamblea Nacional es una institución débil al respecto de otras instituciones del Estado y que el modelo no está funcionando de la mejor forma. Ahora veremos qué es lo que pasa con el control parlamentario en estos 2 próximos años, que evidentemente podría reconfigurarse.